Vamos a continuar ahora con la lectura bíblica y todo este mes estamos siguiendo un tema, ¿no? Un tema muy importante para nosotros. ¿Cuál es ese tema? ¿Recuerdan cuál es el tema central del mes? Ya estamos en el último domingo del mes, así que hoy cerramos este tema. La fidelidad de Dios. Ese es el tema de este mes. Y vamos a terminar este tema escuchando y leyendo un texto que tiene que ver con la fidelidad de Dios, ¿no? Y su gracia, ¿no? Y su gracia y sus dones para nosotros. Primera de Corintios 1, del 4 al 9. Primera de Corintios 1, del 4 al 9. La palabra del Señor dice así: siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, pues en Cristo Jesús Él les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperen con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que no sean reprendidos en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Voy a invitar al pastor Oscar Jo para que nos comparta la predicación sobre la palabra de Dios. Hermanos, hermanas, buenos días. Espero que estemos bien el día de hoy. Cuento que es altamente probable que no me vean en un buen tiempo. No, estoy a punto de asumir una iglesia. Entonces, bueno, les aviso eso. Eso no quiere decir que no vaya a ser posible, pero digamos es menos probable que nos estemos viendo. Un saludo a todos los que nos están viendo por ahí. Al pastor Elmer, que seguramente nos está viendo, que tiene un problema para regresar a tiempo, pero ya lo vamos a tener acá en unos días. Hemos abierto la palabra de Dios el día de hoy en Primera de Corintios, el principio de esta carta, tan interesante porque tiene toda una serie de trasfondos ahí detrás. Y vamos a ver esto, vamos a hablar sobre ello y vamos a ver si damos culminación al tema de la fidelidad de Dios que nos ha estado acompañando este tiempo. Pero vamos a hacerlo orando, pidiendo que Dios nos acompañe en este momento. Vamos ahora, oremos. Padre amado, gracias por esta palabra, porque es la palabra que tú has separado para nosotros. Nosotros no la hemos separado. Eres tú, Señor, quien ha dispuesto que esta sea palabra para nosotros el día de hoy. Ayúdanos, bendícenos, sé con nosotros en esta hora. Padre, que detrás de varios conceptos, varias cosas que acá se digan, nosotros podamos encontrarnos, Padre amado, contigo. Y que tú puedas movernos, Padre amado, a la acción allí donde entendemos que tú constantemente nos estás buscando y constantemente anhelas tenernos en comunión contigo. Bendito sea, Señor, que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y corazones y que hoy podamos tomar decisiones. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor amado, oramos así. Amén. Yo tengo acá la clásica Reina Valera del 60 y voy a volver a leer el pasaje. Disculpen que lo haga. Dice así la palabra de Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Detrás de esta carta hay una historia larga, y la historia misma es
a mí me parece muy interesante. Corinto es una ciudad que está allí, una ciudad muy estrecha, como por un lado del mar, de un lado, por otro del mar del otro lado, Adriático, el mar, Egeo, no me equivoco. Pero era una ciudad abandonada. Siglos de abandono tuvo esta ciudad, hasta que los romanos, viendo dónde estaba precisamente la ciudad, viendo que había infraestructura importante, antigua de la época de los griegos, decidieron refundar la ciudad. Es decir, la ciudad estaba en un lugar tan estratégico, despoblado, por supuesto, era prácticamente ruinas, que los romanos decidieron que valía la pena invertir dinero en esta ciudad, volverla a levantar. Y esto, yo les cuento, es no más, exagero un poco, por lo mejor es equivocarse por la exageración, no más de 20 años, supuestamente 14, 15 años antes que se escriba, que llegue Pablo, perdón, a la zona, ¿no? Entonces, estamos hablando de una situación muy reciente, una ciudad vuelta a levantar muy recientemente con gente que está emigrando, es decir, nadie es prácticamente de Corinto, y los corintios son en ese momento gente que realmente viene de otras partes, que está levantando familia, negocios, etc. Ahora, ¿por qué la gente querría irse por allá? Porque había la posibilidad de crecimiento económico. Existía la posibilidad, ¿no? Después de toda la proyección que el gobierno había hecho, había gran posibilidad de que eso crezca. Entonces, aquí empieza a converger una serie de culturas, gente de distintas partes que llegan a Corinto para vivir y repoblar la ciudad. Es en esas circunstancias en las que están pasando apenas pocos años de este repoblamiento que Pablo llega, de norte a sur. Ustedes recuerdan la historia. Entonces, Pablo está por ahí en Asia, quiere irse por ahí hacia su mano derecha, ¿no? Por eso hacia su mano izquierda, ¿no? Quiere irse para Asia, pero acaba yéndose hacia Europa, porque tiene un sueño donde ve a alguien que él identifica como Macedonio, que le dice que venga y lo ayude. Entonces, él se va para Macedonia, que es al norte de Grecia. Entonces, por primera vez el Evangelio toca suelo europeo, por primera vez. Y de ese periplo, de ahí bien al norte de Grecia, Pablo empieza a bajar, con no pocos problemas. Por ahí hay un problema donde quieren matarlos. Con el grupo que está yendo tiene que partir, si va solo, los demás se quedan detrás. Toda una serie de cosas ahí alrededor de la seguridad personal, porque hay enemigos levantándose por ahí. ¿Y quiénes son los enemigos? Los judíos, porque no faltaban sinagogas por ahí. Y Pablo viene con ese mensaje que supuestamente apela al Antiguo Testamento, a la palabra de Dios, y ellos se molestan, los judíos se molestan, quieren matarlo, hay una serie de problemas. Es así como Pablo llega a Corinto por primera vez. Es así como conoce a personajes, pues, como esta pareja, donde el esposo era casi un artesano de origen griego, de esposa judía, perdón, al revés, el judío y ella griega, ¿no? Y él empieza a trabajar con ellos, en cartas, etcétera, ¿no? Y así es como llega el Evangelio. Después de un tiempo, Pablo deja una iglesia fundada y se retira. Ya regresa hacia Menón. Ahora, regresando hacia Menón, después de un tiempo de que la iglesia ha crecido, es que escribe esta carta. Y la carta, como ustedes saben, como ocurre con toda carta apostólica, tiene el trasfondo de un problema. Un problema, una carta. ¿Y cuál es el problema? Hay varios problemas. Hay problemas que no son muy pequeños. Hay problemas de pecado de orden sexual. Se llega al punto de que hay quien está en una relación pecaminosa, nada menos que con la mujer de su padre. Situaciones que uno podría esperar en el mundo, fuera de la iglesia, pero acá están apareciendo en la iglesia. Y aquí Pablo empieza con su carta, empieza a escribir. En el trayecto ha pasado algo muy importante, de que él se ha ido y escribe la carta, y es que ha aparecido un personaje, Apolos, alguien que es todo un erudito en la palabra de Dios, que sabía del bautismo de Juan, pero que acá conoce realmente a Jesucristo. ¿Y por qué no conoce? Por esta otra pareja de artesanos que hacían carta. Y a mí siempre me ha gustado mucho esa imagen. O sea, el hombre que sabe, pero sabe bastante la palabra. Prácticamente un sabio, un intelectual. En este tiempo tendría una serie de títulos académicos, donde un matrimonio modesto, sencillo, les habla de Dios y él se convierte en Cristo.
Y según cuenta la tradición, no sabemos, pero es parte de una tradición que dice que Apolos era bastante más versado que Pablo, y que tenía una oratoria impresionante. Es más, algunos especulan que ese autor invisible de la carta a los hebreos era Apolos. La profundidad de Hebreos es impresionante, y el conocimiento que hay detrás de la carta de Hebreos en relación al Antiguo Testamento es impresionante. Algunos dicen, ese fue Apolos, pero no lo sabemos. Y si fue, tuvo la suficiente modestia de no decir que este era el autor. Entonces, esa es la situación. Aparecen los problemas en Corinto y Pablo se escribe. Aquí estamos en el inicio de la carta. Pablo da gracias a Dios en este versículo 4, es a partir del cual se nos está pidiendo una reflexión del día de hoy. Y dice, gracias doy a Dios, siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Porque todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en todas palabras y en toda ciencia. Y más adelante sigue hablando en el versículo 7 de dones, de manera que no os falta, no os ha faltado ningún don. A mí me ha llamado la atención, y he estado pensando un buen rato sobre esto antes de venir acá, porque yo trataba de pensar cómo es posible que un medio, una congregación, donde hay situaciones pecaminosas, situaciones reprobables, situaciones que tienen que ser enmendadas, ¿cómo es posible que en simultáneo Dios reparta tanta gracia? ¿Cómo que en simultáneo pueda ocurrir que todos los dones, no vamos a hablar acá específicamente de los dones, pero todos los dones se manifiestan? ¿Cómo se entiende que la gracia de Dios puede expresarse allí donde Dios, en sus principios morales por lo menos, nos está presente? Y posiblemente nosotros tengamos que remitir esto a nuestra propia experiencia. Nosotros hemos recibido la gracia de Dios, de conocer a Dios en más de una ocasión, cuando estábamos en el peor de nuestros pecados. Yo estaba recordando esta mañana, me puse a escuchar ahí música y escuchaba este himno Amazing Grace, ¿no? Esa gracia sorprendente de Dios. Y fíjense, el autor de ese himno tan bonito, tan especial, que habla de la gracia de Dios, tanto valora la gracia de Dios, fue alguien llamado John Newton, que era un importante pastor de Inglaterra. Fíjense el contexto. John Newton era esclavista. Se dedicaba a ir al África, barcos, traía esclavos, comerciaba en las Américas, en otras partes, o sea, estaba a favor de la esclavitud. Él pensaba, estaba completamente convencido de que hay seres superiores y seres inferiores, y que mientras más oscura tenga la piel, más inferior eres. Pensando en esto, pensando en esa gente en la que él en más de una ocasión decía, no merece la misericordia de gente decente, así decía él. Ocurre una tormenta, hermano. En medio de esa tormenta, la situación era terrible. Los marineros que estaban con él le dicen, mire, ya no hay nada más que hacer, encomendémonos a Dios. Y él, por primera vez, dice que hace una oración sincera delante de Dios. Dice, Señor, si existe la posibilidad de que siendo como soy yo, porque reconozco que he sido pecador, perdóname cómo he tratado a estos hombres, a los que te estoy trayendo ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo los trato? Yo sé que he pecado, pero si en medio de como yo he sido, existe la posibilidad mínima de tu gracia y tu perdón, salva. ¿Qué ocurrió? La tormenta desapareció. Es así como él deja ese negocio, que fue llamar negocio, y empieza a predicar el Evangelio, y es uno de los pastores más importantes en la historia de su país. Y es así como llega a componer ese himno tan bonito, tan interpretado en tantos idiomas. La gracia de Dios, de manera inentendible para nosotros, puede expresarse allí donde Dios no está presente, allí donde los principios de Dios no se ven. Y cuando yo veo esto y pienso un poco en esta congregación, todos los dones que deberían de estarse así. Entonces, yo veo acá la batería vacía, tenemos que recurrir a la música ya previamente elaborada, a veces
entiendo yo, porque me comenta el pastor que hay necesidades que no se suplen, que podrían suplirse con el esfuerzo de nosotros. Me pregunto, ¿qué puede estar pasando en nosotros para que esa gracia de Dios no toque nuestras vidas al punto de que nuestros dones continúen se expresen? Fíjense, la iglesia a la que posiblemente esté yendo por sus días es una congregación donde uno comienza a observar y empiezan a llamar cosas. Me empiezan a llamar la atención de que ellos tenían, por ejemplo, para la iglesia, para el templo, para todo lo que le todo un cronograma de limpieza. Y comencé a observarlo y se cumplió. Gente que uno podría esperar, bueno, que va a remandarse las mangas porque viene con su buen auto y todo lo demás y se para ahí, ¿no es cierto? Ponían el pantalón corto ahí, ¿no? Y las sandalias y comenzaba a baldear. Yo le preguntaba, ¿y no se cumple? Y yo pienso que eso sí es que es nuestro don. No es un don pequeño. No es un don pequeño. Yo pienso que si hemos recibido esto de Dios, debemos disfrutar. Y la gran pregunta que yo me hago es que, ¿qué cosa puede estar pasando en nuestras vidas? Para que todo aquello que Dios nos ha dado, que a veces nosotros lo reducimos a la habilidad personal, no pueda tener cumplimiento en medio de la congregación. Tenemos que Dios no vaya hablando en los minutos que nos quedan, pero yo debo decir, fíjense el versículo 5, a mí me llama esto mucho la atención. No se capta muy bien en la versión que hemos leído alterna hace un momento. Vemos acá. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahora, yo me pregunto, ¿en qué está pensando Pablo cuando le escribe a la congregación que ha fundado, a la congregación que hace un buen tiempo no ve, a la que tiene que escribir y mandarle una carta, de la cual tiene que recibir noticias porque no está en medio allí, porque él está en otras cosas, él es misionero, él está en un lugar a otro fundando iglesias, él no está llamado para quedarse en un lugar. Para decir estas cosas, ¿no? Fuisteis enriquecidos en él, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado por nosotros. Y la pregunta es, ¿cuál es ese enriquecimiento? ¿Cuál es esa confirmación de la palabra y del testimonio de Cristo en ellos? ¿Saben cuál es la única respuesta posible acá? Algo que dijimos hace un momento, Apolos. O sea, él está reconociendo que hay alguien o algunos que después de él han pasado por allí y han ayudado a la congregación de iglesia. Posteriormente, en el capítulo 3, Pablo hace esa famosa discusión, ¿no? En el sentido de que ya muchos estaban haciendo de la iglesia un espacio como donde tenemos diferentes corrientes, ¿no? Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos. Dice el versículo 5, 6, ¿no? Yo se lo leo, 1 Corintios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Es decir, no estemos peleando a quién es el mejor pastor que nos ha dirigido. No, yo soy de parte de ese, no, el otro. Yo he tenido una experiencia más o menos de ese tipo. Porque cuando yo era muy joven, alrededor de 20 años, yo estaba era miembro de una iglesia donde había eso. Había muchos del grupo jóvenes, había mucha gente y dice, no, yo estoy con tal pastor, no, yo estoy con tal otro. No, había casi como una rivalidad de tipo, y aquí lo vemos. Y aquí a Pablo ni siquiera lo menciona Apolo, ni menciona ningún nombre, ¿por qué? Porque lo importante es que el testimonio de Cristo haya crecido. Lo importante es que haya habido crecimiento en la palabra, crecimiento en Dios. Fíjense en el versículo 7, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará hasta el fin, en que seáis irreprensibles en el día de su Señor Jesucristo. O sea, acá Pablo está estableciendo un periplo. Aquí se fundó la congregación y acá pues, tenemos el hecho de que la congregación algún día va a estar delante de Cristo. Y para ese entonces, cuando estemos delante de Cristo,
esperamos ser encontrados irreconocibles en el día de Jesucristo. Y mientras tanto, estamos allí. Estamos allí ejerciendo nuestros dones, pero también con problemas, con situaciones que a Dios en lo más mínimo le agrada. ¿Qué hacemos? Si el tema que hemos estado buscando estos días, estos domingos, ha sido la fidelidad de Dios, la pregunta que nos hacemos, tenemos que hacer es, no qué tan fiel es Dios, porque ya lo sabemos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué actitud tengo yo frente a esa fidelidad de Dios? Porque aquello que Él reparte en la iglesia como dones es un regalo de Dios. No para alabar a Dios como asunto absolutamente determinante, sino para que yo llegue a ser quien soy. Cada uno de nosotros, cuando le hemos entregado nuestra vida a Cristo, está siendo vocacionado a aquello que realmente es. Me ha tocado tratar en algún momento situaciones de personas que han cometido pecados graves, robos, adulterios, situaciones difíciles que pasan por él. Yo he encontrado una especie de común actitud al final de la arrepentimiento. Imagino me dijo, pastor, era como si yo no fuera quien soy. Mientras yo estaba con esa persona, mientras yo hacía esto, era como si no fuera quien yo soy. ¿Es cierto? No pierde la identidad. El entregarle la vida a Cristo es asumir una nueva identidad. Una nueva identidad que no nos lleva al hecho de que todos nos van a vivir con Cristo. Yo sé que en estos momentos es lo mismo. Hay muchas congregaciones que están predicando en términos casi de autoayuda. Con Dios te eres mejor, va a solucionar tus problemas, todo. Y cuando uno ve el trasfondo de la palabra de Dios, de aquellos que nos antecedieron y que llegaron a dar su vida por Cristo, uno se pregunta si todo fue bien en los términos en los que nosotros estamos entregando la mayoría. En tu identidad, ¿dónde están ellos? Solo cuando las cosas se van bien. Porque si es así, posiblemente nos estamos equivocando de palabra. Nos estamos equivocando de Dios. Y ese no es el Dios del cual acá se nos habla. La vida lleva su cuota de sufrimiento. Y por supuesto, debemos de gozarnos. Pero frente al hecho de la fidelidad de Dios, ¿cuál es mi respuesta? Porque si es que Dios es capaz de darnos de sus dones, nosotros no podemos responder en la misma medida, responder en la misma medida. Yo quiero volver al capítulo 3, donde estaba mencionado hace un momento de hoy, primero. Capítulo 3, primero Corintios, que pasan una hoja y por ahí lo encuentran muy fácil. Dice lo siguiente: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales, que andáis como niños. Y luego viene toda esta discusión, quién está con Apolo, quién está con Pablo, etcétera, etcétera. Es apenas una expresión superficial de la carnalidad que hay en la iglesia. Hermano, la fidelidad de Dios es la expresión de ese amor que nadie más va a sentir por ti. El amor que Dios te da es el tipo de amor que jamás vas a encontrar en ninguna cosa, ni siquiera en otra persona. Y frente a ese amor, ¿qué vas a hacer? ¿No será que ya estamos suficientemente de tiempo cruzados los brazos? ¿No será que todavía estamos esperando que alguien venga y nos resuelva los problemas? No sé si estoy escuchando de la iglesia donde voy, pero hay un poco de esa actitud también. Ya, nada más, los problemas acá. Los problemas no se resuelven por acá.
nosotros podemos resolver. Estaba leyendo la semana pasada sobre la vida de un pastor centroamericano, creo que era a fines del siglo XIX, su iglesia ahí muy grande, toda de madera, y la iglesia también. Desde que llega el pastor, había poco crecimiento, después que llegó el pastor, empezó a crisis, los ministerios empezaron a tener otra dinámica, las cosas comenzaron a ponerse mejor con la idea del pastor. Sin embargo, el pastor repentinamente se enfermó y el médico lo puso en cama casi un mes y medio. O sea, que no se puede levantar. Y el pastor quedó ahí, un mes y medio, y claro, trataba de hacer las cosas. Llegó al extremo de que en lápiz y papel le escribía las prédicas. Y el domingo iba alguien y la leía. Era otra época, no teníamos asuntos tecnológicos. Pero escribía y alguien iba al púlpito y leía la prédica. Entonces, la prédica, ahí está la palabra del pastor. Y hay un momento en el que, en medio de su problema de salud, empieza, ¿qué pasa? Que hay humo en el pueblo, se mete por la ventana. Algo se está incendiando. ¿Qué se está incendiando? El templo. Se les incendió el templo de madera. El pastor que se había acostumbrado a hacer el hombre orquesta, que hacía todo, estaba desesperado, quería levantar. Su familia tuvo que decir, el médico dijo que no te puedes levantar. Casi lo tuvieron que llamar, no, que iglesia, no se no, el pastor, estamos arreglando, las cosas materiales pasan. Que tenemos que decir situaciones parece que empezaron a reunirse y entre las cenizas ahí afuera, donde estaba el templo. Y poco a poco empezaron a levantar el templo. Al final el pastor no se quedó un mes y medio en cama, sino 2 meses. Y cuando sale en cuenta, la congregación se había duplicado, habían hecho un templo más grande, todas las cosas estaban mejor. Y allí me he dado cuenta que Dios es el que hace la obra. Dios es el que hace la obra. Y que muchas veces, en la situación en la que nosotros tomamos conciencia de cómo estamos como congregación, y que Dios empieza a actuar, y que Dios empieza a cambiar. Fíjense, al final de cuentas, los dones no son el ejercicio de la presencia del Espíritu Santo en medio de nosotros y nos ayudan a glorificar a Dios y nos ayudan a glorificarnos. El que ejerce un don es edificado por Dios a través del Espíritu Santo. Pero muchas veces ocurre también donde hay tanta inmadurez espiritual que tenemos por ahí, no sé, elementos, obstáculos como para animarnos y ejecutar las cosas. ¿No será que nos está pasando algo de eso? ¿No será que Dios también nos está diciendo el día de hoy que Él es fiel, que Él nos llamó con fidelidad y que es necesario que nosotros respondamos a esa fidelidad? Quiero acabar el día de hoy, no contando ya otra historia, quiero pensar en estos momentos en Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6 yo leo lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en la vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en semejanza a su muerte, así también viviremos en su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más. Porque el que ha pecado ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñaría más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive para Dios. Hermanos, frente a la gracia de Dios, ¿cuál puede ser nuestra vida? Para que haya más gracia de Dios, pecaremos más. Tiene sentido. No tiene sentido. No sé, yo estaba pensando, es como si mi esposa me dijera: mira, yo te amo tanto que si me engañas con otra mujer, yo te voy a perdonar.
Y si lo haces segunda vez, te voy a perdonar. Y si lo haces la tercera vez, te voy a perdonar. Yo sobre la base de eso, ¿cuál fuera mi respuesta? Lo voy a hacer todas las veces que quiero. La respuesta consciente de quien ama es que si tú tienes ese tipo de amor fiel hacia mí, a mí no me corresponde sino tener ese tipo de amor fiel hacia mí. Esa es la fidelidad de Dios que está llamando a tu puerta. Si Dios es fiel contigo, sé fiel conmigo. No porque así te estás asegurando ningún cupo allá en el cielo, sino porque eso corresponde a quien ama. Y si no es así, no estás enamorado de él, no estás enamorada de él. Y si tú no estás enamorado o enamorada de Dios, has sido equivocado. Porque aquí están aquellos que son capaces de mirar a Dios cara a cara en oración y decirle: Señor, tú sabes cómo amo a mi esposa, o si soy mujer, a mi esposo. Tú sabes cómo yo amo a mis hijos. Tú sabes cómo yo amo a tales y cuales personas y tales y cuales cosas que hago. Tú sabes cómo amo a mi profesión, mi vocación. Pero te digo, Señor, que por más amor que yo pueda decir que siento por esas personas, a ti te amo más. Esa es la actitud fiel delante de Dios. Y esa actitud fiel, que al momento de la oración, al final de cuentas, es palabra nada más, se expresa en el hecho de decirle no al pecado y decirle a Dios: sí, Señor, ya no solo a la santidad, sino en esta hora aquello que tú me estás dando como honor. Yo pienso que no es demasiado difícil hacerlo. Estamos en una congregación concreta. No sé cuánto tiempo estemos viniendo por acá. ¿Qué necesidades veo aquí alrededor que yo sé pueden subir? Quizá yo sé tocar algún instrumento musical, no estoy aquí adelante. Quizá esta batería de acá podría ser utilizada por alguien que sí sabe emplearlo. Quizá estoy viendo alguna situación alrededor, desde el cableado eléctrico hasta la limpieza o hasta la necesidad de tal o cual maestro, y yo sé que sí estoy capacitado para ello. ¿Qué voy a hacer? Usarme de gracia. Esa es la actitud de quien ama frente a quien supuestamente es amado. Vamos a ver. Padre amado, gracias por esta palabra. Señor, apenas lo hemos visto por la superficie. Tú sabes cuánto más tendrías que decirnos alrededor de esta y en lo profundo de esta. Señor, y cuando pensamos en el contexto de esta iglesia, con gente de diversos contextos, orígenes, idiomas, culturas, todas estas personas encontradas allí en esta ciudad que está resurgiendo nuevamente, en medio de tanto paganismo, porque cada quien trae sus propios dioses. Y pensamos, Señor, que allí tú levantaste una iglesia, no podemos sino reconocer cómo tu gracia, Señor, aparece allí donde menos lo esperamos. Padre amado, ahora ayúdanos a ver nuestra congregación. Quizás si alguien nos escucha por allí, en los medios de comunicación social, sea la hora de que empiece a pensar un poco en su congregación. Allí en esa porción de tu pueblo donde lo has puesto, la has puesto. Señor, si en tu gracia fuiste capaz de darlo todo por nosotros, ¿cómo debemos responder a ti? Perseverando en el pecado, como dice aquí Pablo, advirtiéndonos para que tu gracia sobreabunde. No, eso no tiene sentido. Ese es un acto de traición. Nosotros no queremos ser traidores, queremos ser fieles. Tú estás en las antípodas, Señor, de distancia de nosotros, de ser infiel con nosotros, porque tú eres fiel y verdadero. Ahora, Padre, allí donde nosotros somos capaces de ser infieles, no somos capaces de olvidarnos de ti, de olvidarnos del compromiso que un día asumimos delante de ti, de entregarte nuestras vidas. Oramos, Señor, porque nuestros corazones sean transformados, porque podamos crecer en madurez, y en ese crecer en madurez, Señor, todo aquello que has colocado en la presencia del Espíritu Santo en nosotros pueda venir. Y aquí, Señor, podamos abundar también en dones,
pero en santidad, no murmurando y santidad. Gracias, Padre amado, porque tú bendices esta congregación, te la encomendamos. Oramos, Señor, porque tú, que tuviste un propósito a levantar pueblo en esta zona de esta ciudad, en lo concreto, en este lugar, en las características de todo lo que acá tenemos, tú puedas consumar, Señor, hasta el día de Jesucristo, tu propósito, y puedas ver tu mano actuando, Señor, y transformando vidas a partir de la glorificación de tu nombre, de estos hombres y mujeres que se reúnen aquí en los caminos. Señor, te encomendamos esta congregación. Yo te pido la bendiga con bendición grande, la levantes en tus manos, Señor, y hagas toda tu voluntad en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús, oramos así.